Muy buena tarde, saludo con afecto a nombre del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México a las personas que en este miércoles 4 de octubre se conectan a una tarde más de charlas de café, esto en el marco del programa institucional Aprende CDMX. Saludo con muchísimo gusto, como cada miércoles, a quienes me acompañan con mi interpretación, y hoy a Daluz y se estarán acompañándonos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ellas forman parte de la Academia de Lengua de Señas Mexicanas del DIF. Licenciada Rebeca Olivia Sánchez Sandín, directora general de la Ciudad de México. Gracias una vez más por esta colaboración. Saludo a mi compañera Paola de Comunicación Social, que estará pendiente de sus comentarios y preguntas en nuestras redes sociales. El tema de hoy, la importancia de la salud mental y sus cuidados. Y para este tema, gracias y el agradecimiento por el acompañamiento y colaboración para la charla de hoy al doctor Armando Almanza González, psicoanalista. Y bueno, pues antes de cederle el uso de la voz, me permito leer parte de su semblanza curricular, ya que, bueno, pues el doctor ha ocupado cargos públicos en el estado de Guanajuato, diferentes cargos públicos, y bueno, pues él es licenciado en psicología por la Universidad de Guanajuato, maestro en ciencias de la educación por el Instituto de Estudios Universitarios, así como doctor en psicología clínica criminal y forense por la Universidad de Alicante. Impartido diferentes conferencias como psicología criminal, así como sabes, un taller, sabes dónde están tus hijos, que al ratito nos comentará de este proyecto, así como el taller técnicas de interrogatorio criminal, así como perfilación criminal. Es un gusto, de verdad, doctor, hoy en día este tema del cuidado y ¿no? El cuidado de la salud mental, qué importante después de este proceso o de esta pandemia, ¿no? Bueno, pues este tema de salud y sus cuidados, de la salud mental y sus cuidados, pues bueno, creo que ha sido hoy necesario y también ya se ha visto desde otra forma, ¿no? Así como cuidamos la parte física, pues la mente, cuidar la mente creo que es suma importancia y debe ya normalizarse esta parte de acudir con un psicólogo, con un terapeuta, de una forma pues más bien ya como una rutina. Así que bueno, pues el experto es usted, doctor, de verdad un gusto que esté aquí y cedo el uso de la voz. Y bueno, pues bajo a mi y nos quedamos con la Daluz en esta primera parte para la interpretación de lengua de señas mexicana. Muchas gracias, Anabel. Pues agradezco la presentación y bueno, pues muchísimas gracias a Andaluz y por este apoyo para estas personas que nos entienden en esta forma de comunicación. Un saludo y un agradecimiento también a la magistrada Marta Mercado por este interés que no es común escuchar en este medio, en estas alturas, del interés que se tiene por la salud mental, ¿no? Hablamos de salud mental y pareciera que es algo que aún en nuestros días es un tabú, porque nos hace referencia a esta situación a veces gravosa, a veces complicada, de el tener que entender que la salud mental es el reflejo de la productividad que nosotros vamos a tener en el día a día y en el sentirnos bien. La Organización Mundial de la Salud establece que la salud mental tiene que ver con el bienestar emocional y físico de las personas para su mejor rendimiento y su mejor atención. Sin embargo, aquí tendríamos que hacer una acotación que la salud mental tiene este aspecto, lo físico y lo emocional. En ese sentido, la salud emocional tiene que ver con ese estado de ánimo que las personas tienen y que van a depender de sus aptitudes para afrontar las presiones anormales de la vida, trabajar productivamente y contribuir a la comunidad en una situación de productividad. La Organización Mundial de la Salud establece, por otro lado,
que la salud mental es un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial y puede afrontar las lesiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera en beneficio de su comunidad. Es decir, que la salud emocional tiene que ver con esa gran parte de mi estructura emocional, de mi estructura psíquica, de cómo voy a poder afrontar todos los problemas que a diario se me presentan. Y entonces, eso me lleva a un aspecto de saber dónde se origina o cómo se construye esta parte de la estructura emocional. Y se construye justamente desde el punto de vista psicoanalítico de la relación que existe entre el padre, la madre y el menor. En algún texto de psicoanálisis definen que infancia es destino, es decir, todo lo que surge a través o todo lo que sucede en la infancia habrá de ser determinante en la vida adulta, cómo nos tratan, cómo nos crían, las preferencias de los padres, cómo afrontar día a día el quehacer y la responsabilidad de sacar nuestra productividad. Entonces, en ese sentido, la salud mental tiene que ver con esa parte de la salud emocional, ¿no? Mucho también tiene que ver la salud física, ¿no? Porque en ocasiones el malestar físico nos lleva a un decremento o a una alteración de la salud emocional. Pero hay algo también aquí importante, ¿no? ¿Qué pasa cuando nuestra salud emocional no es liberada, no es dialogada, no es vista, no es analizada? Y entonces surge algo que es realmente asombroso y que se llama somatización, que no es otra cosa más que un mecanismo de defensa que el cuerpo humano utiliza para poder proteger, para poder cuidar la estructura psíquica. ¿Qué es la estructura psíquica? El ser productivo y el tener un punto de vista normal. Lo entrecomillo porque la parte de la normalidad pudiera ser muy subjetiva. Y entonces, esta somatización que yo voy a hacer es todo lo emocional que yo no puedo transmitir o que yo no puedo hablar o que yo no puedo decir, lo voy a traducir en un aspecto físico o fisiológico. Alguien por ahí, dentro de los estudios que hacían en psicoanálisis, por citar un ejemplo, mencionaba de cómo se origina y por qué se origina algunos de los padecimientos. La migraña, por ejemplo. Cuando alguien padece de migraña, lo que está haciendo es una regresión a la etapa fetal. ¿Qué pasa con alguien que sufre de migraña? Pues tiene que estar en un ambiente cálido, tiene que estar en un ambiente sin ruidos, ¿sí? Sin luz, y generalmente vamos a encontrar a las personas recostadas en una posición fetal, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Pues una regresión justamente a la parte fetal, en donde nosotros no tenemos que enfrentar o confrontar una serie de problemas. Y por otro lado, tampoco tenemos la necesidad de dirimir una serie de situaciones. Entonces, la gente que sufre de migraña, lo que hace es cuando se presenta un problema, va a derivar en esta protección, que es una regresión. Y entonces, como este ejemplo, si no cuidamos de esta salud, lo que vamos a estar haciendo es enfermar a nuestro cuerpo, ¿sí? Y enfermarlo constantemente, ¿sí? Por eso es muy importante, como bien lo dice el tema, el título del tema, ¿cómo se debe cuidar una salud mental? Ya dijimos, por un lado, qué significa
el cuidado de una salud mental, ¿no? ¿Cómo cuidarlo? Y es aquí donde empieza la situación, a veces en ocasiones difíciles de entender. Todavía tenemos el concepto de que acudir al psicólogo es acudir porque estoy realmente mal, ¿no? Porque ya no hay otra salida más que acudir con el psicólogo, porque ya nuestro límite ya sobrepasó cualquier cosa y entonces tengo que acudir con el psicólogo, como si el psicólogo fuera esa última esperanza, como esa tabla en el desierto, perdón, esa tabla en el océano, que me va a salvar. Cuando tendríamos, precisamente por salud mental, acudir periódicamente con el psicólogo, como lo hacemos con el dentista, o como lo hacemos con el ginecólogo, o como lo hacemos con el médico, hacer un chequeo general, que también tendría que incluir esta parte de la salud mental. Pero aún más allá, ¿no? Este mismo desconocimiento de la profesión nos lleva a otra situación. Y los psicólogos escuchamos en ocasiones algo como, está tan enfermo que yo creo que ya un psicólogo no, tendrá que ir con un psiquiatra, ¿no? Como si estos niveles, ¿no?, de atención fueran así, de prioridad o de importancia. Por eso es muy importante darle a conocer a la audiencia que los problemas de salud mental, ¿sí?, abarcan esta parte de la salud emocional. ¿Cuándo acudir con un psicólogo? ¿Cuándo acudir con un psiquiatra? Bueno, pues la diferencia es cuando haya que medicar al paciente, entonces tendremos que recurrir con un psiquiatra para que nos auxilie a nosotros como psicólogos en la medicación y podamos trabajar la parte emocional con el paciente. Dicho de esta forma, entonces, qué importante es desde la infancia empezar a cuidar esta salud mental, ¿no? ¿Cómo cuidamos a nuestros hijos? ¿Cómo hacemos entender la importancia que tienen nuestros hijos, ¿no? En ocasiones que doy clase, yo le digo a mis alumnos algo muy importante. Todo mundo nació para algo. Todos nacimos para algo. Y yo hago un ejercicio con ellos que mueve mucho el piso. Les digo a mis alumnos que pregunten a sus padres si fueron deseados y planeados, ¿no? Pero además que pregunten qué significa su nombre y por qué se lo pusieron, ¿no? Y encontramos, o he encontrado a lo largo de este tiempo que he tenido la oportunidad de dar clases, razones como me pusieron tal nombre porque como el hermano de mi papá murió hace tiempo, pues entonces me ponen ese nombre. Imaginemos entonces la carga emocional que este joven o esta persona va a llevar a cuestas, porque tiene que cumplir con una serie de atribuciones o de funciones no habladas y en términos muy coloquiales tendría que cargar con el muerto para poder dar los resultados que espera la familia de él. Entonces, bajo este sentido, tenemos que cuidar, inclusive decía yo hace rato, desde el momento de la concepción de nuestros hijos, ¿no? En la presentación que amablemente me hizo la licenciada Anabel, hay un taller que desarrollamos que se llama ¿Sabes dónde están tus hijos? Y hemos acostumbrado, o nos hemos acostumbrado a dejar en manos de los otros a nuestros hijos, ¿no? Cuando están en el preescolar, llegamos con la encargada de la gente del preescolar y les decimos, te encargo a mi hijo. Ay, se lo encargo mucho, por favor. Después en el kinder, con las educadoras, oiga, le encargo mucho a mi hijo, de verdad se lo encargo mucho. Y así, en todo el aspecto de la educación.
a tal grado de que para quienes llegan a casarse, llegar al altar o alguna situación, le encargan al cónyuge, al hijo, ¿no? Ay, te la encargo mucho, mira, ¿no? Y entonces la pregunta aquí es, ¿cuándo fuimos padres? ¿Cuándo aceptamos esa responsabilidad que nadie nos impuso, que nosotros mismos quisimos? Y entonces la pregunta sería, si no me encargué físicamente de la obligación que tenía, pues emocionalmente no quiero pensar qué hice, ¿no? Y así tenemos padres que son ausentes físicamente o emocionalmente, porque el padre puede estar ahí o la madre puede estar ahí, ¿no? Pero si al niño no se le toma en cuenta, no se le satisface, sino al contrario, es algo que nos va a servir, y dije algo, pues imagínense la salud mental que va a ir creciendo este niño. Doctor, me permito hacer, un comentario ahorita lo que dice, ¿no? Si parte de Claro, cuidado sí, de la salud mental es el autocuidado, ¿no? En principio. Y esto es, bueno, pues dedicarnos tiempo a nosotros mismos, ¿no? Practicar a lo mejor algún deporte, leer, meditar, hacer algún pasatiempo, ¿no? Si el cuidado efectivamente debe existir un autocuidado, pues para tener un equilibrio y ayudar a una salud mental. Otra, como bien lo dice, es buscar apoyo y quitar todo este estereotipo que se tiene que ir al psicólogo, al psiquiatra, es porque estás loco. No, yo creo que estas son, ya deben ser pues más bien actividades que uno debería hacer regularmente por buscar esto, una salud mental. Y como bien nos estaba comentando ahorita del taller que me parece maravilloso de dónde están los hijos, ¿no? Y hoy sumaría otra parte de visibilizar, ¿no? Y atendiendo al género, hijas, hijos e hijas. La importancia de cómo responsables de crianza, a edades tempranas, justo ayudarlos a que vayan creando estos buenos hábitos, porque a fin de cuentas van a terminar construyendo también, ¿no? Estas personas con una salud mental en donde, bueno, pues ya sea bien visto acudir a buscar apoyo, ya sea también bien visto o mantener comunicaciones, ¿no? Como bien dice también, bueno, más allá de el apoyo también lo puedes hablar con tus familiares, con personas profesionales de la salud, pero que se vuelva más bien como un hábito, así como lo que decíamos, ¿no? El ayudarlos a que coman bien, a que duerman bien. No sé si es también un estereotipo, ¿no? Pero bueno, o más bien que se tenga como... Hoy en día los niños están mucho tiempo en electrónico, duermen tarde. O sea, yo creo que también aquí es importante que como mamá, papá o responsable de educación estés como pendiente de este tema, porque también en las redes sociales hoy como tienen cosas maravillosas y hoy nos permite estar a distancia, no está físicamente en la Ciudad de México, y nos permite también la tecnología ciertas cosas. También creo que hay cosas que, pues bueno, afectan también, ¿no? Lo puntualiza muy bien, Anabel, y justamente iba a ese sentido. En algunas ocasiones me han dado la oportunidad de ser perito en algunas pérdidas de patria potestad o asignación de menores. Y en una ocasión tuve la oportunidad de platicar con una juez y me decía, a ver, perito, usted dígame si el menor, porque era un menor, está bien, si está emocionalmente estable. Entonces mi respuesta fue la siguiente. Le dije, su señoría, con todo respeto, creo que esa pregunta está de más. Y le voy a decir por qué. Porque en esta lucha, yo conozco muy raras excepciones cuando hay un divorcio y hay un acuerdo en donde los menores no se tocan. Pero en su gran mayoría, por eso dije hace rato, algo y nos sirve.
porque en este sentido muchas veces los padres utilizan a los hijos para la agresión entre ellos, ¿no? Le decía yo a su señoría, si pudiéramos, cosa que a mí me parece que no tendríamos que hacer, evaluar al menor, pues por supuesto que el menor va a estar sumamente afectado. ¿Por qué? Y lo voy a hablar en ese sentido figurado. Imagínese usted que al niño ya lo agarraron y el papá le dio un niñazo a la mamá. Y entonces el papá agarra y le da un niñazo a la mamá, ¿no? El niño ya se llevó 2 golpes, cada uno se llevó un niñazo, ¿no? Pero el niño, imagínese usted, le dije, lo que está sufriendo, ¿no? Y entonces aquí la concepción del por qué y para qué tenemos a nuestros hijos, que insisto, es la parte fundamental en la infancia donde comienza la salud mental. ¿Para qué vamos a tener hijos? Y esto es una idea que tendríamos que hacer. Hoy en día, no dudo que se dé, pero hoy en día es muy difícil decir fue un accidente o fue un embarazo no deseado, ¿no? Y aun cuando así fuera, también, ¿para qué lo voy a tener, ¿no? Entonces, muchas veces estos hijos nos sirven, insisto, para algo. Todos nacimos para algo en esta vida. ¿Para qué nací? Si bien es cierto, como usted lo decía hace rato, Anabel, la parte física, dormir bien, comer bien, las convivencias familiares, contribuyen mucho a la salud mental. Pero hoy, por ejemplo, hay en el haber también existe un taller que es el juego no es el juguete. ¿Qué es esto? Que si nosotros hoy, con el pretexto de los tiempos, no tenemos tiempo para sentarnos a platicar con nuestros hijos, a jugar con nuestros hijos, ¿qué hacemos? Pues le regalamos un juego electrónico. Y el niño, a mí me sorprende hoy que conozco a un niño de 5 años que le mueve a la iPad o a la tablet o al celular en los juegos, pero me quedo yo asombrado, ¿no? ¿Pero por qué se da esto? Porque hay una falta de atención a estos niños. Porque no me siento a jugar con estos niños. Cierto, es una generación totalmente tecnológica, ¿no? Pero ¿qué pasa con estos niños que se pasan, ya no digo horas, sino inclusive días sin dormir por estar conectados a un juego? No olvidemos que neurológicamente el no dormir va a provocar una situación de desconexión con la realidad, por llamarlo en términos coloquiales. Entonces, el joven va a tener una alteración importante en su comunicación, una alteración importante en su estructura y, por supuesto, va a tener una consecuencia fisiológica, ¿no? Pero entonces, ¿dónde está esa parte de la responsabilidad de los padres? Pero bueno, regresando al tema de la salud mental y propiamente a la parte de la salud emocional. Cuando hablamos, por ejemplo, de que la salud emocional, si no hay un cuidado, entonces vamos a tener una enfermedad mental, ¿no? Y la enfermedad mental la vamos a encontrar, de acuerdo a la nomenclatura médica, en algunos llamados trastornos de personalidad. Y estos trastornos de personalidad, cuando se presentan, que luego es muy común escuchar que la gente ya se autodiagnostica, ¿no? Es que estoy en una depresión profunda, ¿no? Es que más bien tengo una paranoia enorme. Es que, pues no sé, yo creo que ya estoy cayendo hasta en una somatización, ¿no? Entonces encontramos que estos conceptos, ¿sí?, también han sido como muy utilizados para una serie de justificaciones. Pero bueno,
La salud mental, entonces, y la salud emocional, tiene que ver mucho con esa parte de mi autocuidado, ¿no? Pero ¿cómo voy a conceptualizar ese autocuidado? Si, por ejemplo, tengo un entorno en el cual el autocuidado es la destrucción, y me voy a un ejemplo. Si hay un alcoholismo, ¿cómo voy a entender que el alcohol va a ser un factor que va a dañar mi salud? Primero física y luego emocional. Si bajo toda la vida he entendido que beber no es ningún problema. En una ocasión, platicando con alguien, le decía, cuida tu alcoholismo. Y se molestó mucho, me dijo, yo no soy alcohólico. Ok, perfecto. Entonces cuida mucho tu manera de beber, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Existe una justificación en ese sentido de no aceptar o de negar esa situación. La salud mental tiene que ver entonces con ese primero reconocimiento que yo tengo que hacer de que no estoy funcionalmente bien o estable, ¿no? Que no estoy funcionalmente siendo productivo. Y si no estoy siendo productivo, si me está pasando algo, si no estoy haciendo las cosas que tengo que hacer para sentirme bien, y no para hacer sentir bien a los demás, que esa es otra de las cosas que también es muy importante, ¿no? ¿Cuántas de las veces tengo que hacer cosas que no me gustan? ¿Cuántas de las veces tengo que hacer también cosas que no me agradan por estar bien con los demás? Cierto, vivimos bajo una serie de normas y reglas, pero también, ¿qué es lo que a mí me hace sentir bien? ¿Qué emocionalmente me hace sentir estable, ¿no? Y bueno, bajo ese entendido, tendremos que regresar al tema. ¿Cuáles son los cuidados que tengo que hacer para mantener esta salud emocional y luego mental? Desde luego, la parte física o fisiológica del ser humano. Cuidar nuestra alimentación, ¿no? Cuidar en nuestras horas de descanso, cuidar nuestras convivencias, ¿no? Y bueno, pareciera comercial, pero voy a utilizar otra vez el taller de ¿sabes dónde están tus hijos? Cuando yo les pregunto a los padres, ¿saben dónde están tus hijos? Ellos dicen, pues sí, dependiendo de la hora, pues están en la escuela, o están en casa, y cuando yo les cuestiono y les digo, ¿estás seguro? ¿Tienes esa certeza? La gente comienza a dudar, ¿no? Y entonces, también las relaciones interpersonales que nuestros hijos y nosotros mismos tenemos son fundamentales para esa salud emocional, ¿no? Pero hay algo más importante que yo creo que sería el pilar de esta identificación que nosotros tenemos y que tiene que ver con esa necesidad que le voy a crear a mi hijo de pertenencia al grupo primario que es la familia, ¿sí? Si yo no le creo esa necesidad de que se identifique con la familia, entonces el joven en la etapa de la adolescencia, y justamente en la adolescencia es eso, el adolecer de una identidad, pues va a buscar dónde colocarse e identificarse, ¿no? Y entonces yo necesito primero que nada hacer lo necesario para que mi hijo se identifique con esta familia, con esta sociedad inicial que es la familia. Pero por supuesto que la familia, desde luego, tiene que ser una familia funcional, una familia que le dé la tranquilidad y la identidad de que va a estar saludablemente bien este joven. Porque de lo contrario, en un ambiente criminal, en un ambiente de vicio, en un ambiente desestructurado familiarmente,
pues el joven en esta salud mental lo que va a hacer es abandonar esa familia y ahí estaríamos hablando de que el joven sí tiene esta salud mental, ¿no? Entonces, esta salud mental, como bien lo decía Anabel, tiene que ver, sí, con la parte física, ¿sí? Pero también con esta parte emocional que justamente se crea en esta infancia y que se va desarrollando a lo largo de la vida, ¿no? Decía Freud que el autoestima era la mirada de mi madre puesta en mí. Es decir, cómo me ve mi madre y eso es cómo me voy a ver yo después, ¿no? Voy a omitir la respuesta ante cuando la gente me dice cómo está, ¿no? Yo les digo muy bien, porque así me consigo, ¿no? Habrá quien diga, no, pues yo te veo un poco mal, bueno, pues esa es tu percepción, ¿no? Pero a veces cuando llegamos a alguien y le decimos, ¿cómo estás? ¿No? Nos dice, bien, bien, ¿no? Pero nadie preguntamos, ¿cómo te sientes? Que eso es dos cosas distintas. En sesión terapéutica, cuando yo cierro la sesión, le pregunto a mis pacientes, ¿cómo se siente? Y luego le pregunto, ¿y qué piensa de lo que hablamos? Porque nosotros trabajamos con emociones, con sentimientos, ¿no? Y entonces es fundamental saber para nosotros cómo te sientes. Porque qué piensas es todo un razonamiento, ¿no? A lo mejor toda una serie de justificaciones que le van a permitir al paciente hacer esa continuidad, aun cuando se sienta mal, esa continuidad. Pero si yo le pregunto cómo te sientes, las cosas cambian. Perdón, ¿iba a decir algo, Anabel? No, estoy, de verdad que no había hecho esa como reflexión y totalmente cambia la respuesta, ¿no? A esta parte de, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Y cómo te a ver situaciones en las que no te sientas bien? ¿No? En una ocasión, voy a poner esto como ejemplo, en una ocasión llegamos con una persona que había pedido a su madre, estaba en el velorio, y llegamos 3 compañeros, y la primera de las compañeras que llegó a darle las condolencias a nuestra amiga le dijo, la verdad lo siento mucho, de verdad lo siento mucho, no sabes cuánto lo siento. Y se le quedó viendo y le dijo, sí, lo sientes mucho. ¿Y por qué lo sientes? Pues ni conoces a mi mamá. Y la otra se quedó así como que, wow. Entonces el siguiente dijo, bueno, la verdad es que estoy contigo, ¿eh? De verdad estoy contigo, no te preocupes, aquí voy a estar, ¿no? Y entonces cuando este amigo se condujo hacia el café, le dijo a mi amigo, hey, ¿tú no quieres estar conmigo? Aquí, ¿no? Conmigo. Entonces yo dije, bueno, pues yo qué le digo, ¿no? Porque pues, siendo mi amiga como es, seguramente me va a decir algo. Y lo que se me ocurrió decirle es algo que hoy siempre pregunto, ¿no? O siempre digo. Y lo que le dije es, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Puedo hacer algo por ti? Y me dijo, no, nada más acompáñame. Me libré, porque a los otros dos sí les había hecho el reclamo, ¿no? Pero también tiene que ver mucho con esa situación de poderme involucrar con el otro. Hoy a veces no queremos ni siquiera saber cómo están nuestros hijos, cómo está nuestra pareja, ¿no? Hoy pues nos da lo mismo si está bien o no, primero soy yo. Está bien, porque al final de cuentas yo tengo que ser productivo. Pero no olvidemos que también tenemos un entorno. Tenemos unos hijos, tenemos unos padres, tenemos unos hermanos, tenemos una pareja, ¿no? Y que muchas veces nuestro estado emocional va a alterar o va a modificar el del otro. Aun cuando, bueno, Cantinflas, Mario Moreno, quien fue reconocido por algunos cómicos a nivel mundial, dijo en una ocasión,
La primera obligación del ser humano es ser feliz. Y la segunda es tratar de hacer feliz a los demás. Y bueno, en ese sentido, la felicidad pudiera ser un concepto muy efímero o muy subjetivo, ¿no? ¿Qué me hace feliz? ¿No? ¿O qué me hace infeliz? Y aquí recuerdo el poema de Reír llorando, ¿no? Que es un poema en donde es un payaso que hace reír a una serie de personas y cuando se siente en una depresión acude con el médico. Y el médico le dice, no hay mejor solución que ver a Garrit. Es el amo de la risa, ¿no? Y se le queda viendo al médico y le dice, Garrit soy yo. Entonces, ¿ahí cómo le hacemos? ¿No? Insisto, la salud mental tiene que ver con esa necesidad, con ese autocuidado, como bien lo decía usted, Anabel, de mí. Si yo estoy bien, puedo irradiar esa situación a los demás. Doctor, voy a apagar tantito su audio porque creo que cuando hablo hay eco y ahorita lo volvemos a encender. Ahorita estuve como viendo el tema y también qué importante es esta parte de practicar la gratitud. Hoy es complicado, hoy en día de verdad yo oigo por costumbre y porque así también lo hago, ¿no? Y lo necesito por estar pendiente de las noticias, de lo que pasa. Es impresionante, la verdad, se oyen pocas noticias agradables, pues, ¿no? Pero también te da la posibilidad de practicar esta parte de la gratitud, ¿no? Reflexionar, agradecer, pues muchas cosas que tenemos de entrada a la vida, ¿no? Estar pues sanas muchas veces, y bueno, pues esto también de tener la mente positiva, independientemente de que pues pasen muchas cosas o incluso personalmente pasen cosas, pero también este hábito de estar más pendiente en lo positivo, en no estar lamentando tanto, sino más bien agradeciendo. Creo que también eso puede ayudar como esta parte de salud mental, si no, vivimos en un estrés constante. La verdad es que, y le cuento, hace algún tiempo, en algún otro, no, hace algunos años daba unos talleres, porque realmente eran talleres, de el reto de los 21 días, ¿no? Y consistía justo en eso, en no criticar, empezando por uno mismo, y agradecer. Y es complicado porque por lo general viene de inmediato o la crítica o incluso la agresión con uno mismo, ¿no? Y de verdad cuando uno empieza a ser como positivo o a no decir, a lo mejor solo pensar, no decir porque lo vuelves verdad, de verdad que se volvió, es complicado, pero es una práctica que ayuda a, pues a lo mejor a tener una mente más sana, ¿no? A mí en su momento me ayudó, de verdad que es algo que se tiene que practicar todos los días, porque es mucho más fácil caer en, ¿no? Aquí en la ciudad, ya ve, ¿no? Sale uno y está haciendo frío, al ratito llueve, después hace calor, entonces sí, llueve porque llueve, sí hace frío porque hace frío, sí hace calor porque hace calor, sí. Entonces, ¿en qué momento uno puede dejar, ¿no? Como de la parte negativa y más bien volver al positivo, que creo que eso mentalmente puede ayudar a no estar estresado todo el tiempo. No sé si me expliqué, pero sí. esa es como la idea. Yo abonaría a un concepto que es el de reconocer mis capacidades, ¿no? ¿Qué capacidades tengo y para qué? ¿No? Porque a veces la gente nos exige más allá de lo que nosotros podemos dar, o nosotros mismos nos podemos exigir más allá de lo que podemos dar. Y entonces esto se vuelve en un compromiso y luego se vuelve en un estrés y luego se vuelve en una patología y luego se vuelve en una situación somática, como ya lo expliqué, ¿no? Reconocer qué es lo que puedo dar, hasta dónde puedo dar y qué es lo que puedo dar, ¿no? Que esto es fundamental en el sentido del autocuidado, ¿no? Algunas veces lo he dicho,
Nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. Yo le preguntaría y le diría, Anabel, ¿usted me puede prestar 100 millones de dólares? Pues quizás sí, no lo sé, pero pues, si no los tiene, no me los puede prestar. Y entonces tengo que reconocer qué es lo que tengo. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo y a la relación madre-hijo. La madre que va a parir un hijo, ¿realmente tiene ese amor, esa paciencia para cuidar a su hijo? Y si no, ¿cómo le va a hacer? ¿No? O la maestra de educación preescolar tiene esa tranquilidad, ese amor por su profesión para poder comenzar con la impartición de conocimientos hacia los hijos, hacia los alumnos. Y algo importante de lo que decía también usted, Anabel, la educación, ¿no? Hoy hemos malentendido que la educación se da en las escuelas. En una oportunidad que tuve de ir a trabajar a Chiapas, en una escuela enclavada en la selva lacandona, había un letrero que me gustó mucho y que constantemente lo replico. Y decía, aquí se aceptan a sus hijos. El único requisito, que vengan educados. ¿No? Porque la educación no es algo que se va a dar o que se va a construir en la escuela. Es algo con lo cual el niño, el adolescente, inclusive el adulto que va a la escuela, tiene que salir desde su casa. Es algo que va a llevar a la escuela. No es algo que va a recibir en la escuela. Y aquí, bueno, pueden entrar algunos juicios de valor, como los valores, como la espiritualidad, en fin. Pero la educación es en ese sentido de saber lo que ya decían desde el inicio, cómo desde la infancia tengo que tenerle una salud mental a mi hijo. Nos preocupamos mucho por las cuestiones de la salud física, ¿no? Y hoy en día nos preocupamos también mucho por la salud estética, ¿no? Quien se opera la nariz para que tenga una nariz más respingada, quienes someten a una dieta más que por una cuestión o un régimen alimenticio, más que por una cuestión de salud, sino por una cuestión estética. Y entonces, ¿qué estamos construyendo? ¿Qué importancia le damos al cómo me siento? ¿Qué importancia le doy al cómo estoy? Y le abro la puerta al cómo debería estar. ¿No? Hablar de la locura es hablar de una situación, de un dolor emocional. Y aquí quisiera, con el tiempo que me sobra, poder ahondar. Cuando hablamos del dolor emocional, es algo que duele tanto y duele aún más porque no encontramos un lugar donde ubicar, ¿no? Si yo le digo, me duele la cabeza, el médico va a decir, ¿qué región de la cabeza? La frente, la nuca, un occipital, el otro. Y entonces el doctor puede darse cuenta que algo está sucediendo en mi cabeza. Si yo le digo, me duele la muela, ¿cuál muela? Aquí, allá, y hay una localización física de esto. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que hemos perdido a un ser querido, a un ser muy cercano? Nos duele. ¿Pero dónde nos duele? ¿Dónde? Y entonces no encontramos una región. Habrá quienes en un romanticismo, digamos, que me duele el corazón. Pero realmente, ¿dónde duele? Y entonces comienza uno con esta parte emocional a sufrir. Y uno de los, o la continuidad del tema es los cuidados de la salud mental, ¿no?
en alguna ocasión escuché que el dolor es inevitable. Ese no se puede. Cuando uno se lastima, el dolor aparece, no puede desaparecer, ¿no? El sufrimiento sí. El sufrimiento es algo opcional que el ser humano tiene y que va a utilizar para algunos fines. Y el sufrimiento tiene que ver con esa incapacidad que yo tengo para asumir ese conocimiento. En la clínica se conoce como un insight, es decir, reconozco que tengo un padecimiento, reconozco que no estoy bien, y entonces necesito ayuda, ¿no? Pero aquí algo muy importante. ¿A quién voy a acudir para que me ayude, para poder curarme, ¿no? Entonces, en ocasiones vamos con los amigos y ellos nos dan consejos. No, yo lo hubiera hecho así, no, es que no, debieras hecho así, ¿no? Mira, yo pienso que lo mejor, ¿no? Y entonces se convierten en nuestros terapeutas ocasionales. Pero yo en ocasiones he llegado a preguntar, si me duele la cabeza, ¿no?, y voy con un amigo, pues mi amigo no me va a decir, mira, yo creo que habrá que hacerte una tomografía o un electroencefalograma. No, va a decir, pues no sé, pues ve al doctor, ¿no? ¿Por qué en este sentido no acudimos con los profesionistas de la salud emocional, que son los psicólogos, ¿no? Con la corriente que sea, porque hoy hay diversas corrientes de tratamiento, y con la corriente que sea, poder acudir para estar emocionalmente estable, para estar emocionalmente productivo. Y entonces eso me va a dar lo que en Voz Populi me va a hacer sentir bien, que es otro de los conceptos que tenemos que manejar y manejar muy adecuadamente. Porque lo que es bien para mí no va a ser bien para Iraíz, no va a ser bien para Anabel, ¿no? Y esto tiene que ver con el entorno que yo pueda tener, ¿no? Alguien que ha sido maltratado toda la vida, si alguien lo sigue maltratando, pues va a estar bien, porque así he crecido. Lo normaliza, ¿no? Si alguien ha estado en la opulencia de la cuestión emocional, ¿no?, y algo no le gusta o le desagrada, entonces va a decir que está mal. Y esto, bien o mal, son esos juicios de valor que nosotros vamos a dar. Por eso, cuando yo en la clínica privada, alguien me dice, pregunto yo, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido esta semana? Y me dice, bien. Siempre pregunto, ¿qué es bien? Y eso abre la puerta para que la gente comience a hablar de estas emociones, ¿sí? Ah, pues estoy bien porque fíjese que pude hablar con mi hermana, ya se acuerda que tenemos algunos problemas, o estoy bien porque en el trabajo pude superar algunas cosas. Pero si yo me quedo con este bien, pues no avanzo, ¿no? Que esta práctica la podemos hacer inclusive en casa, que uno de los cuidados es esto, ¿no? O sea, conozco a alguien que tiene un hijo pequeño, ¿no?, y que se tira a jugar con él en el piso, que llega de trabajar y lo ve y atiende a este menor y juega con él y le presta la atención de cómo le fue en la escuela, de qué conocimientos tuvo hoy, ¿no? Y que prefiere sacar un palo de escoba y correr como si fuese un caballo a entregarle un aparato eléctrico y decirle, estoy cansada, ¿no? Porque también esta regresión a la parte infantil, pues satisface mucho en el adulto, ¿no? Satisface en el sentido de esta potencialidad que uno como adulto deja de tener en algunos momentos, ¿no?
Bien. No sé si con todo lo que acabo de decir, la salud mental fue en decremento o estuvo en ayuda. No sé. Muy clara, doctor, la explicación, de verdad agradecida como siempre y como cada charla, aprendiendo en lo personal mucho de usted en esta ocasión. Me quedo con muchas, ¿no? Una alimentación saludable, hacer ejercicio, ¿no? El descanso adecuado, establecer límites, como bien decía, también las conexiones sociales, ¿no? Practicar el autocuidado. Importante buscar ayuda también profesional, ¿no? Practicar la gratitud, como comentábamos también. Algo que decía esta parte de establecer metas realistas, ¿no? Es saber bien capacidades y hasta dónde puedo y qué quiero, ¿no? Eso creo que también ayuda a tener un buen equilibrio, ¿no? Y una salud mental. Creo que ha sido bastante claro con todo. Dentro de las redes sociales le agradecen, muy interesante el tema, muy buena manera de comentarlo, excelente tema. Y bueno, pues le dejan muchos agradecimientos. De igual forma, la magistrada de Mercado tuvo una reunión, pero me mandó mensaje y me decía que gracias por el agradecimiento. Ella, de verdad, cuando no tiene oportunidad de entrar directo, porque de todos modos, o lo está escuchando, lo vuelve a ver y bueno, y después tiene los comentarios. Esa es una de las ventajas, ¿no? De las redes sociales, que bueno, pues queda la réplica, porque bueno, pues se queda el material aquí en las redes sociales. Y bueno, pues la verdad es que los alcances después de que a veces termina, porque en esta ciudad, como sabrá, bueno, los trayectos a veces son muy largos, entonces, bueno, la posibilidad de ya que estén en casa, vuelven a ver el programa y eso es maravilloso porque la información que queda es sumamente valiosa. Y bueno, pues como decíamos, y la importancia de yo también como inició, ¿no? Estos espacios en donde se puede dar información tan valiosa para la ciudadanía y que se generen desde un tribunal, la verdad es que es de agradecérselo como persona servidora pública, como persona trabajadora de esta institución. De verdad agradezco como siempre a las magistraturas, ¿no? A la magistrada de Mercado, impulsora de estos proyectos, pues que existen este tipo de espacios porque pues ayudan mucho, si bien es la parte jurisdiccional, pero esta preocupación y ocupación por también la salud, ¿no? Y de la ciudadanía, bueno, pues es fundamental. Pues interesante tema, gracias por la excelente interpretación. También saludan a nuestras queridas intérpretes de lengua de señas mexicana, que bueno, pues también se puede ser una plática, una charla incluyente y llegar a la comunidad sorda, también lo agradecemos muchísimos. Bueno, pues gracias al profesor Carlos también, ¿no? Por el resumen, nos deja verte. Gracias, querido profesor. Gracias, le agradecen también al apoyo a usted, doctor. Y bueno, pues creo que es un tema que da para no una charla, sino para muchas charlas, pero pues agradecemos porque nos deja con mucha información valiosísima, pues para tomar en cuenta, para practicar, para llevar a cabo. Y pues no me queda más que agradecerle de verdad la colaboración que tuvo con este tribunal para dar tema tan importante hoy en estos días. Así que, bueno, pues no me queda más que dar los agradecimientos y algunos avisos, pero no sin antes una reflexión final, doctor, antes de que yo termine con avisos. Bien, ya. Primero que nada, bueno, pues el agradecimiento es mío por permitirme estar en este tribunal, que dicho sea de paso, también es de mi ciudad. Yo nací en la Ciudad de México y bueno, qué importante es que hoy esta autoridad despliegue esta importancia y este interés, sobre todo, en que la comunidad tenga estos espacios en donde pueda reflexionar, pueda pensar y pueda ir más allá del diario vivir en esta necesidad que se crea de estar sano, ¿no? Y sano no solamente físicamente, sino emocionalmente. Gustoso de que esta autoridad, que también tiene muchos
tabúes, que solamente se dedica a ciertas cosas, abra esta enorme oportunidad y a este conocimiento del quehacer del ser humano, que es el estar bien. Y la última reflexión es que, pues, busquemos una salud emocional, busquemos una estabilidad emocional, no solamente para los demás. En primera instancia la tenemos que usar o buscar para nosotros mismos. Porque si nosotros mismos no somos responsables de nosotros, no podemos ser responsables de los demás, ¿no? Muchas gracias al tribunal, muchas gracias Anabel, muchas gracias Iris, muchas gracias Lisa, muchas gracias a la magistrada Mercado, y ojalá y aprendamos mucho de esta generosidad de la magistrada. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues igual, la verdad, como cada miércoles, yo agradezco a las personas de verdad que me acompañan, a Daluz, en este caso Iris, al DIF Ciudad de México, a la Coordinación de Comunicación Social, Paola, que estuvo respondiendo mensajes de muchas gracias, Paola. Y bueno, pues así llegamos al final de otra maravillosa Charlas de Café. Quiero invitarlos y agendar, por favor, 11 de octubre estará con nosotros, estaremos hablando sobre depresión y ansiedad, temas que vienen ligados, y bueno, pues nos acompañará una psicoterapeuta y tanatóloga, y bueno, pues de igual forma, agendarlo 18 de octubre a las 11 de octubre a las 18 horas. Y pues bueno, pues no me queda más que agradecer, gracias por sintonizarse, gracias a la audiencia que cada miércoles está aquí pendiente de Charlas de Café. Recuerden que que ustedes son la razón y parte esencial de cada uno de los programas. Y bueno, pues doctor, me gusta siempre terminar que bueno, pues sigamos trabajando para construir un futuro mejor y una sociedad más fuerte, y eso pues depende de lo que cada uno hagamos para hacerlo posible. Nos vemos la próxima semana. Que tengan todas, todos, todes muy buena tarde. Gracias nuevamente.